Hola mi gente. Bueno, viendo aquí canal, bueno, el de siempre, Rincón Apológico, Apologético, Atrobunga, y aquí pone pues... Uy, vale. Pastor desesperado. No miren más vídeos católicos. Bueno, esto de que es un pastor, ya claramente pues está dando una orden sin el Espíritu Santo, sin la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es una orden de hombre. No veáis esto, no veáis lo otro, no da. Igual que dicen, hay que ver películas es pecado, hay que ver dibujos animados es pecado. Pues bueno, yo voy a refutar eso. Yo no soy católico ni soy protestante, yo soy de Cristo, como decía Pablo. Unos que dicen que de Pablo, otro de tal, bueno, y él decía, pues yo soy de Cristo. Vale, este supuesto pastor protestante, ojo, no todos los protestantes hacen guerra contra el católico. Este supuesto protestante no tiene ni idea, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, y por eso aconseja no ver vídeos católicos, no ver directos católicos. Pues yo veo vídeos católicos y veo directos católicos y hablo, discuto con los católicos, no los ofendo ni los insulto. Intento mostrarle la palabra de Dios. No voy como muchos supuestos protestantes faltando al respeto. La culpa de un católico o un católico es culpable por creer en una institución política religiosa, por creer en las enseñanzas católicas y por estar acostumbrado a no mirar la palabra de Dios, sino al catecismo y a las falsas enseñanzas antiguas del catolicismo. Pero en el protestantismo no ha habido malas enseñanzas, sí. Lutero no fue trigo, fue cizaña. Sí, Dios le reveló, le mostró, pero las ideas de Lutero no fueron buenas. Lutero quería hacerse su propia iglesia y ser el principal líder, dando órdenes que bueno, y a lo largo de los siglos pues, hubo protestantes que no estuvieron de acuerdo con las enseñanzas del luterano. Sí, descubrió de que la Iglesia Católica no estaba enseñando cosas que ponían la palabra de Dios. Se negó a seguir siendo católico y se salió del catolicismo. Sí, de acuerdo. No quiero salirme tampoco del tema. Bueno, a lo que íbamos. Yo, como hijo de Dios, o sea, como uno de los hijos de Dios, como de Cristo que soy, yo no voy a aconsejar a nadie, ni siquiera a los católicos, a nadie, que no vean vídeos de tales. Todo lo contrario. Jesús enseñó y dijo, escucharlo todo, coger lo bueno y desechar lo malo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos revelará lo que es bueno y lo que es malo. Al católico no le va a revelar nada el Espíritu Santo porque en la Iglesia Católica no existe el Espíritu Santo, porque no está guiada por Dios, no está guiada por Cristo. Y en algunos protestantes o supuestos protestantes tampoco, porque no llevan ese bautismo, ese nacer de nuevo, ese bautismo con el Espíritu Santo y fuego, como le pasa a la Iglesia Católica, tampoco lo lleva. Y siempre van a decir tonterías. Yo no voy a decirle a ningún católico ni a nadie, oye, no veáis estos vídeos, o no veáis las películas, o no veáis de esto, o no. Ojo, todo, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidado, Dios nos permite todo, pero hay cosas
que nos echa a perder y que nos separa de Dios, y debemos discernirlo, que sea el Espíritu Santo que nos dé discernimiento, no por nuestro pensar o lógica, apología, todo eso, no, que sea el Espíritu Santo. Pero claro, ¿cómo se llega a obtener la guía del Espíritu Santo? Para no cometer estos errores, no miréis vídeos católicos, ¿cómo? Una relación, o debida relación, o debida comunión con Dios todos los días. Es muy importante tener la palabra de Dios leída y en el corazón escrita, y escuchar a los varones de Dios, sí, pero ir a una reunión 2 veces o 3 veces al día para edificarnos no es suficiente relación con Dios. Debemos tener esa comunión o debida relación con Dios todos los días, 2 veces al día. La palabra de Dios nos enseña, Jesús nos enseñó. ¿Y a quién hay que orar? Como dijo Jesús, al Padre. ¿En el nombre de quién? El de Jesús. No a María, o a San Pito, o a San Pedro, o a San Pacarbún. No, a Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque es una relación entre hijos y padre. Una relación, una comunión. Papá, oye. Yo cuando hablaba con mi padre o con mi madre no le decía mamá, le decía papá, le decía mamá, pero no iba con el nombre. Papá, mamá. Pues con Dios lo mismo, Padre. A Él, por ser quien es, nuestro Creador y Dios, hay que tratarlo de Padre con mayúscula, Padre. Y en el nombre de Jesús pedirle, orar, etcétera. Bien. Quienes digan, oye, que no, igual que pasa en el catolicismo, cuidado, no escuchéis a los protestantes. Ahí eso son mandatos de hombres, no tienen la palabra de Dios, no consultan. Yo sí incluso escucho lo que dicen en el Corán, lo que dicen los islámicos o los chinos, para escuchar, a ver cómo Satanás trabaja, para distinguir las religiones, para distinguir lo que es la verdad por la mentira. Porque si yo no consulto, si yo no miro, si yo no veo, pues no me entero. Yo antes de haber sido tocado en el corazón por Cristo, yo creía en Dios a una manera mundana. Sí, creyendo en Dios, pero no creía en la vida eterna. Y tenía a Dios como cualquier cosa, un objeto. Y lo he comentado esto por esto. Ahora está, ¿no? Asustado, no. Vamos a ver el aquí. Agílico, no. Creo que es. Creo que era aquí. Sí. Me ha visto lo que le respondí yo. Esta persona, pues, dijo esto. Ámense los unos a los otros. Yo a veces pienso, ¿será que el diablo los llena de odio contra la Iglesia Católica? Contésteme, católicos y protestantes. Bien. Ámense los unos a los otros. Pero ya no solo entre católicos y protestantes, sino a los ateos, a todos. O sea, el ámense los unos a los otros se refiere a todo el pueblo mundial, o sea, a todos los habitantes del mundo. Deberíamos, tanto con ateos como eso, deberíamos amarnos los unos a los otros. No debería haber la basura que hay de guerras, de pobreza, de diferencias y todo eso. A día de hoy, cada día está la sociedad hecha basura, basura, caca. Da lástima incluso yo con problemas económicos que tengo, y bastantes, que no llego ya ni a día 8, porque tengo que hacer pagos por todos lados y nada, es que está hecha toda una basura. Si voy a pedir un bocadillo a una persona y me manda a freír patatas, que vaya a trabajar. Sí, de acuerdo, que vaya a trabajar, pero mientras que no puedo trabajar, que yo no puedo trabajar por enfermedades, pero aunque pudiese trabajar, mientras que no tengo trabajo, pues yo pido. ¿Por qué? Porque tengo necesidad.
Que no me quiere dar, oye, que no me humille con el vete a trabajar, vago, tal. No, no, oye, pues mira, no te doy, ya está. No quiero darte, ya está. Yo prefiero que me digan eso a que me humillen de una forma que me lastiman. Amaros. No hay amor en el mundo ya, prácticamente. No hay amor. E incluso entre los pobres tampoco hay amor. Y bueno, este comentario está muy bien hecho. Y habla hacia los católicos y protestantes. Lo que pasa que, claro, nos fiamos del catolicismo, no de los católicos, del catolicismo, que culpan a todos los protestantes. El catolicismo sabe y conoce que hay muchos protestantes que no son el diablo. Lo saben, el Papa lo sabe, bueno, en el Vaticano lo saben. ¿Qué pasa? Que tienen un odio por la causa de Martín Lutero que culpan a todos los protestantes. Y estoy seguro que el catolicismo ve a muchos varones protestantes que son hombres de Dios. Ser protestante no significa no ser hijo de Dios. No ser hijo de Dios, no ser uno de los hijos de Dios, se ve cuando una persona no practica el Evangelio o la palabra de Dios como está escrita, como pasa con el catolicismo. ¿Son malos los católicos? No, yo no tengo que considerar que malos a los católicos. Tampoco tengo que considerar malos a los líderes católicos. Yo con amor debo amarlos, con el amor de Dios, y corregir esas falsas enseñanzas. ¿Que sirven al diablo los católicos? Por desgracia sí, porque hacen caso de los hijos de Satanás, que son los líderes católicos. Algunos protestantes sí sirven a Satanás, sí tienen odio en su corazón. ¿Por qué? Porque jamás ni unos ni otros han nacido de nuevo, ni han sido bautizados con el Espíritu Santo, porque jamás han tenido ese arrepentimiento. Y yo veo a los católicos continuamente atacando a los protestantes, y los protestantes al católico, en vez de atacar al catolicismo o al protestantismo. No, a las personas, entre personas. ¿Qué hace el diablo para dañar a Dios? Ataca a su creación. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que no tiene poder ninguno atacar directamente a Dios, porque Dios no se ofende con los ataques de Satanás, pero quiere dañar a Dios por medio de su creación. Así actúan los religiosos. Aquí tenemos a este. Desde Perú, a mucho orgullo, soy católico romano. Está muy Amén. bien, a mucho orgullo, a mucho orgullo, es católico. Cuando Pablo lo dice en una parte de la palabra de Dios, si de algo o de alguien tenemos que estar orgullosos, de Dios. Este orgullo es humano, es un orgulloso. Esta persona es una persona orgullosa, y el orgullo humano es pecado. Yo soy orgulloso de ser católico, pues yo no soy orgulloso. Yo estoy orgulloso de Dios, de que Dios tocase mi corazón. No ser de protestante o esto o lo otro, no. Yo estoy orgulloso de Dios, y para mí el orgullo que hay es de Dios, porque Dios es mi Salvador, Dios es mi Rey, es mi Creador. Todo lo de universal, la Iglesia no es universal. Y dale. Perdón que me da picor y voy a estornudar. Cristo, perdón. Cristo no hizo ninguna iglesia universal. Universal no es mundial. Ojo.
universal es fuera del universo. O sea, fuera del universo, fuera de la Tierra. Vamos a ver si lo pone bien. Universal es un adjetivo que significa perteneciente o relativo al universo, o que se aplica a todos en una especie o en todo el mundo. Aquí ya hay un También es error. un sustantivo que se refiere a la propiedad común de las lenguas o a las ideas universales. Ahí han mezclado, pero aquí lo dice claramente. Epa, el ratón. Que significa perteneciente o relativo al universo. ¿Qué universo? El que está ahí fuera. Nada de mundial. Como también lo ponen. Pone universal, porque esto lo puso el hombre. Universal, mundial, no, mentira. Universal es exterior. Ahí fuera. Con ideas del universo. O sea, vamos a ver, ellos dicen cerca de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. ¿Qué pasa? Que los marcianos también son católicos. Por decir marcianos, no. Por el tema de los extraterrestres, seres de otro planeta. Son católicos también, o sea que la Iglesia Católica ya está en otros planetas. Pero bueno, aquí pone pregunta tonta, no sé por qué. ¿A qué se refería? Debe ser alguna pregunta que le hizo alguien por ahí. Pero bueno, ahora, sigamos. Uy, ¿qué ha pasado? No quiere hablar. Bueno, amén, hermano. Pertenecemos a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Viva Cristo Rey, viva la Virgen María. Las enseñanzas del catolicismo son marianas. Tampoco son cristología, porque eso de cristología, como ahora está apareciendo esa nueva palabra, son marianas. Alaban, agradan a María, adoran a María, cosa que la palabra de Dios no enseña. Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. De santa pues no tiene nada, porque en realidad la Iglesia Católica tiene las manos llenas de sangre por asesinar tantas almas, por rechazar al catolicismo. De entre ellos también curas y feligreses fueron asesinados en la supuesta Santa Inquisición, un tribunal creado por el papado. Eso de santa. Y apostólica, no llevan las enseñanzas de los apóstoles para nada. Creo que ya me empieza otra vez la alergia. Yo soy católico por la gracia de Dios. Que Dios, al Dios que ellos adoran, es al Dios Zeus, Dios mitológico, y a la supuesta María que ellos alaban, adoran y todo eso, es la diosa Hera, la que es la reina del cielo. Son los dos dioses que tienen, que Hera, la diosa Hera, es esposa de Zeus. No van a la mitología griega, romana, porque no quieren investigar, no quieren escudriñar. Por eso a ella, la María la llaman la esposa de Dios, la madre de Dios, la reina del cielo, porque es que no saben la verdad sobre las enseñanzas del catolicismo. Y yo les he dicho eso, vosotros estáis adorando a los dioses griegos. Te echan las manos de la cabeza llamándome satánico y todo eso. Yo siempre leo un poquito. No me gusta leer, pero cuando hay que leer se lee.
Nos llaman hermanos perdidos. Por la Iglesia Evangélica Centro Fe y Esperanza, y esos hermanos perdidos. Yo yo no llamo hermano a nadie cuando yo veo que no son hermanos. Un hermano en Cristo es aquella persona que está en la misma fe, en el mismo espíritu. Y el catolicismo no está en la misma fe, en el mismo espíritu. Incluso muchos protestantes, muchos evangelistas no están en el mismo espíritu, ni en la misma fe, y no los llamo católicos. Yo estuve en una iglesia protestante, bueno, estuve en dos, pero en una de ellas vi un detalle que, bueno, y eso que llevaba no mucho tiempo siendo de Cristo, que cogí, vi un detalle, cómo entraban las mujeres, que daban vergüenza, con minifalda, pintorreada, que parecía que habían metido la cara en el bote de pintura, que al sentarse se les veía la ropa interior prácticamente, provocando, porque eso es lo que estaban haciendo, provocando. Y yo se lo comenté al supuesto pastor. Bueno, el pastor no me echó la bronca, actuó ignorantemente, o sea, de una forma como inicuo, sin decir ni mu, con la sonrisita. No volví más por allí, porque es que si llego a ir, me pongo en el púlpito a decir las cosas. Y claro, si yo en esos momentos no tengo autoridad para ponerme en el púlpito y decir, estaría actuando pues con mi propio sentir. Pues ya pasé de ir, porque la reacción del supuesto pastor pues tendría que haber dicho, pues sí, tienes razón y tal, o ponerse a cacarear. Reaccionó, no sabía cómo reaccionar, pues se quedó callado. Pues reacciona, hombre. O tú te equivocas, o dime cómo, o esto, lo otro. Pues no, se quedó calladito. Ni fu ni fa. O sea, ni caliente ni frío, sino tibio. Una iglesia tibia. Chico, si tú dices ser pastor de una iglesia, debes dar ejemplo. Dar ejemplo. Pero bueno, también en la iglesia católica, porque yo lo he visto, y en tiempos antiguos, en tiempo de hace unos años atrás, muchos años, cuando la moda de las minifaldas, las mujeres con minifaldas, enseñándolo todo. ¿Eso ser hijas de Dios? No. Y después se consideran santa iglesia. La vestimenta, y no digamos, no, es que Dios conoce el corazón. Sí, claro que conoce el corazón. También dice la palabra, de lo que tengamos en el corazón sale de nuestra boca. Y si en nuestro corazón tenemos la idea de vestir como el mundo, vestiremos como el mundo, y los que estamos enseñando del corazón. Por eso Dios mira, no solamente mira el corazón, ve lo que hacemos por medio del corazón. Ojo, que mis ojos carnales les gustan las minifaldas, ¿no? Pero debo, que Dios no le agrada. Y no soy perfecto, que aún me gustan muchas cosas del mundo también, pero Dios está obrando poco a poco en mi vida y las está retirando. Porque el trabajo yo no lo puedo hacer, lo hace Dios. A mí me cuesta mucho. Bueno, mucho más. Viva nuestra santa iglesia. Es que hay muchas pruebas de que la iglesia católica no es santa. Pero bueno, no voy a hacer mucho más largo el vídeo. Repito, yo veo vídeos católicos y cualquier vídeo, incluso veo películas y aprendo mucho, porque el Espíritu Santo me guía, igual que las películas, que habrá muchos católicos que se ríen y la gente del mundo se ríe, me llaman
conspiranoicos. Las películas son la vida real. La vida real de lo que estamos viviendo. De lo que se ha vivido, lo que se vive y lo que se vivirá. Son un medio de comunicación que tiene la élite entre ellos, de lo que van a hacer, de lo que hicieron y lo que están haciendo. Y se está viendo. Películas de terremotos, películas de desastres, películas de secuestros, películas de esto, películas de la misma élite eliminando gente que lo descubren. La Matrix y todo eso, gente. Es la élite, lo que está haciendo la élite. Y tomadme como queráis. Igual que el tema del coronavirus. Al principio me lo creí. Pero después dije, uy, esto es una tontería, esto muy de repente así, no. Y más cuando cambiaron la teoría de, o sea, el tema de que para haber una pandemia mundial ya no hace falta que muera tanta gente. Sino pues por zona tal. No. Una pandemia es cuando hay muertes mundiales en masas. Y el tiempo del COVID no había eso. Y bueno, después el tema de las vacunas y todo eso. Descubrimos la verdad y nos llamaban conspiranoicos. E incluso el Papa nos decía que no estábamos contribuyendo, que éramos malos, que éramos satánicos. No, que nosotros no vamos a tratar con el diablo. Ese tema pues está en varias redes sociales mías, excepto en unas ahí que me quitaron el canal, porque como se descubrió la verdad y lo estamos diciendo, pues nos cortaban el tema. Bueno, que no viene al caso con esto. Caen en su propia red. Se nota que no han visto mis vídeos en cuestión de cómo el catolicismo se refuta a sí mismo con el catecismo. Lo tengo en mi canal, así en este mi canal se puede ver. Ya empezaron como los testigos de Jehová, los mormones, tal. Es normal, el catolicismo se fija, bueno, el ser humano se fija en lo malo, pero no se fija en la gente buena, o sea, en lo bueno, ¿verdad? No se fijan en los varones de Dios, sino en los varones del diablo. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen al diablo en su iglesia. Son dominados, engañados por el mismo diablo. Vamos a ver qué te dice este. Pareciera que detestan a los romanos y miren qué bonito se expresaba el apóstol Pablo 7 a todos los que os halláis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1, 7. Vale, está la carta a los romanos, sí. Detestan a los romanos. Que ya tienen en su boca la palabra odio. Nadie, bueno, yo no odio a los romanos. Hubo romanos y hay romanos cristianos, o sea, que son de Cristo. Porque se convirtieron no al catolicismo, sino que se convirtieron a Cristo. Pablo se dirigía a la iglesia que había en Roma, pero no católicos, no eran católicos, sino romanos que se convirtieron a Cristo. Cristo no edificó la iglesia romana, o sea, la iglesia católica, perdón, no edificó la adventista, ni protestante, ni testigo de Jehová. La iglesia de Cristo no tiene nombre, es que en la palabra de Dios no dice católico y tal, no. La iglesia primitiva es la iglesia de Cristo. Ayer, hoy y siempre. Porque es así, no tiene nombre. Sí, hombre. Después de que Jesús resucitó, muchos romanos creyeron. Mismamente un centurión que estaba delante de la cruz dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios.
era inocente, porque vio, no lo vio resucitar, pero lo vio morir por la humanidad, ¿eh? Y tuvo esa convicción, ese convencimiento. El Espíritu Santo le dio el convencimiento en esos momentos. Ese hombre se convirtió a Dios, se convirtió a Cristo, un romano, ¿eh? Y a partir de ahí muchos romanos que estaban allí seguros, pues se convirtieron al ver a Cristo resucitado, ¿eh? Yo nunca he dicho de que los romanos no se convirtieran, he dicho que los romanos fueron quienes crucificaron a Cristo. Sí, que los fariseos y algunos judíos proclamaron que lo matasen, sí, no todos los judíos, como la Iglesia Católica quiere decir, ¿eh? Tampoco todos los romanos crucificaron a Cristo, fueron los soldados ordenados por Poncio Pilato por intereses políticos, ¿eh? Porque Poncio Pilato temía a Jesús, pero temía más perder su poder que a Cristo, ¿eh? Pero por este versículo, campeones, por Romanos 1:7, porque Pablo se dirigiese a los romanos, no quiere decir que se llame Iglesia Católica, sino por aquellos grupos de romanos que creyeron en Cristo, pertenecen a la Iglesia de Cristo, que no tiene nombre, ni son protestantes, ni son católicos, ni son adventistas, ni nada, sino son Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, creyentes en Cristo. Además, la Iglesia de Cristo nace en Jerusalén, en Israel, no en Roma. Y lo que es la sede de la Iglesia primitiva de Cristo es de Jerusalén, Israel. No en que digáis vosotros que la sede del catolicismo está en Roma, vale, de acuerdo, pero no es Iglesia de Cristo. Uy, me he pasado. ¿Y este? Santiago, gracias por ayudarnos en este camino de la fe. Que Dios te siga llenando de su Espíritu Santo. Uy, cuidado cuando hablemos del Espíritu Santo, no sea que estemos blasfemando contra él. Lo mismo, Santi Tata. Los hermanos separados tienen miedo. ¿De qué? Los hermanitos separados tienen miedo a extinguirse. Es que mismamente con estos comentarios se ve la soberbia de ellos. Igual que con muchos comentarios de algunos protestantes, se ven la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanidad. Los hermanitos separados tienen miedo a extinguirse. Esto es orgullo, es vanidad, es soberbia, altivez, ¿eh? Y llaman hermanos a otros que y ni siquiera son capaces, no tienen la valentía de sino lo que hacen es humillarse, unas caricaturas y todo eso, incluso muchas con risa. Ok. Otra tontería, disculpe, pero se escribe extinguirse. Ya van corrigiendo la ortografía, como si la ortografía nos diera la salvación. Sí, de acuerdo, ha puesto extinguirse en vez de Yo no me fijo en la ortografía. Aquí no sé quién es exactamente, pero ya está humillando por la ortografía. Ya se cree un maestro. Gracias, pastor, porque con sus aportes también está convirtiendo al catolicismo. Bueno, no lo sé. También está convirtiendo al catolicismo. Es que bueno. Por eso soy católica, única congregación fundada por Cristo e instruyó directo a los apóstoles, única congregación que siempre ha existido y existirá por promesa de Dios. Mateo 16,18 y 28,20. Única iglesia que con toda autoridad ayudó a armar Biblia e inspiración de y dijo al mundo: este libro es palabra de Dios, dogma católica que incluso todos los cristianos protestantes creen y aceptan.
Bien, dice que es católica, congregación fundada por Cristo. Ojo, fundada. La palabra de Dios no enseña de que Cristo fundó. ¿Eh? Fundar. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, fundar, aquí lo pone. Vamos a abrirlo. Mentira. Esto aquí, edificar, tal, una ciudad, no. No significa... Bueno, eso para el mundo, para edificar una... Bien. Establecer, crear. Esto es lo que es fundar. Fundar un imperio. Una asociación. Fundar. No es edificar, sino es crear algo. Por ejemplo, la Iglesia Católica fue creada, fue fundada. ¿Por quién? Por manos de hombres, no por Cristo. Cristo edificó su iglesia en sí mismo, no en Pedro, porque la roca no es Pedro, la roca es Cristo y es la cabeza de la iglesia. Pedro en latín significa piedra pequeña. Pero claro, el catolicismo, ahora en las traducciones modernas del latín, pone simplemente piedra. ¿Para qué? Para alegar de que Pedro es el Papa, de que Jesús edificó en Pedro su iglesia. Mentira. En primer lugar, yo creo que también lo tengo en mis vídeos. En primer lugar, la roca que debe ser edificado, el edificio, por ejemplo, un edificio, una casa, debe estar firme, ¿no? Irrompible, cosa que no ocurre hoy en el mundo. Un terremoto pues tira el edificio. La roca espiritual a que se refiere la palabra debe ser eterna, sin pecado, inmortal, perfecta. Y Pedro no era eso. Debe ser infalible. Y Pedro no era infalible. Pedro fallaba más que la una. Hasta negó 3 veces a Jesús. Sí, después estaba arrepentido y todo eso. Pero Pedro a lo largo de su vida la liaba siempre. Era un buen varón de Dios, temeroso y creyente, y hacía lo que Dios le ordenaba, pero fallaba muchísimo. Cristo no. O sea que Pedro no es piedra donde se edifica la iglesia de Cristo, sino que es Cristo mismo. Sí, instruyó a los apóstoles, eso es correcto. Una única congregación, la promesa, vamos a ver, única iglesia. Uy, veo menos que Pepe Leche, mi gente. Voy a aumentar un poco las letras. Uy. Vamos a ver. Única iglesia que con toda autoridad ayudó a armar la Biblia, inspiración de el Espíritu Santo. ¡Qué mentira! La iglesia lo único que hizo es traducir. La iglesia católica lo único que hizo es traducir y ponerle los capítulos y versículos para poder encontrar los pasajes con más facilidad. Eso no lo niego. Y fue estupendo que lo hicieran, porque antiguamente se leía como un libro sin dibujos ni nada, ¿no? Y había que leer todo el párrafo o toda la Biblia para encontrar un párrafo. Por la iglesia, lo que es la iglesia católica, lo puso pues Mateo capítulo tal, versículo cual. Eso lo hizo bien. ¿Que es inspirada por el Espíritu Santo? Sí. ¿Y que es palabra de Dios? Sí. Pero
no la armó, no la creó la Iglesia Católica. Repito, la Iglesia Católica la tradujo del hebreo al latín y del latín al griego. ¿Por qué pudieron traducirse del hebreo al latín? Creo que dije al revés, primero al griego y después al latín, perdón. ¿Por qué pudieron traducirla del hebreo al latín? Muy sencillo. Porque los romanos vivieron en tiempo de Jesús y mucho antes de Jesús en Jerusalén. Y habían aprendido pues el hebreo e incluso el arameo. Y podían traducir de sus idiomas al latín y después del latín al griego. Eso sí lo hizo la Iglesia Católica y estupendamente. Oye, han hecho un buen trabajo. Y los créditos se le deben dar a ellos de traducción, no de haber hecho la Biblia, de traducción. Se consideran los que ellos crearon la Biblia. No, la Biblia ya estaba hecha, escrita, pero no había separación de versículos y eso. El Antiguo Testamento se escribió en pergaminos y el Nuevo Testamento también. Y ambos, que es la Torá, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos estaban juntitos antes de que la Iglesia Católica tradujera nada. Lo que pasa es que estaban en pergaminos y no estaban formados en papel de común y un libro, sino en pergaminos. O sea, no estaban hechos como ahora. Habían libros grandes, pero en pergaminos, que los ataban con cuerdas para poder pasar las hojas. La Biblia estaba ya hecha. Ya los libros estaban juntos, pero no estaban divididos por libros, sino como texto único. Que nadie se crea de que la Iglesia Católica hizo la Biblia, la palabra de Dios. Dogma católico, claro que el catolicismo usa un dogma significado para que lo veáis vosotros. Según esto, un dogma, de acuerdo al DRAE, es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y que no puede alterarse o descartarse sin afectar a todo el paradigma del sistema o la ideología en sí. Bien, Jesús el Señor, no habló de dogma ni de ninguna, ni de ideología, y mucho menos ideología religiosa, sino que habló de la palabra de Dios. Predicó, enseñó la palabra de Dios, lo que el Padre le ordenaba. Nosotros no podemos obligar a nadie a creer en dogmas ni en nada. Ni siquiera podemos obligar a creer en la palabra de Dios a nadie, como hizo la jerarquía católica, que obligó por medio de amenazas y todo eso, obligó a la gente a creer un dogma, una doctrina de hombres, un pensamiento, ideología o sistema de hombres, no en la palabra de Dios, porque el marianismo no es más que un dogma, ideas, ideologías de hombres, no es palabra de Dios. ¿Que usan la Biblia? Sí, pero a su manera, a lo que ellos quieren usarla. Ya sabéis, el dogma es pensamiento de hombres. Mira. Pastor tendrá miedo que le baje el diezmo. Cuando el diezmo, y eso que se lo he dicho yo a los católicos, ojo, los primeros que cobraron el diezmo fue la Iglesia Católica en el año 800, sí, en el año 825 creo que fue, después de Cristo, fue el concilio, y
lo obligó con amenazas de excomulgación. Quienes no diezmaran sería excomulgado. ¿Eh? Lo podéis buscar. ¿Eh? Después, ciertos evangelistas, entre comillas, ciertos pastores, entre comillas, vieron negocio redondo, porque es un negocio redondo. Imaginaos, en una congregación pastoral hay 20 miembros y usan el diezmo semanal, no mensual ya, sino semanal, en dinero, ¿no? Y de bueno, tenéis que dar el 10% de vuestro sueldo cada semana. Eso de semanal, pues lo sacaron de las ofrendas. Cuando Pablo dijo, bueno, cada semana reunid lo que podáis. No dice el diezmo. No, lo que podáis. Lo sacaron. Hicieron el engaño ahí también los pastores, o sea, ciertos pastores. Imaginaos, el 10% por semana. Sumas 10 en una semana, 10 en otra. Son 4 semanas, ¿no? Es el 40% del sueldo de la persona. Y la gente podía diezmar cada semana porque no están bien enseñados, están engañados. Pero recuerdo, en el año 825 después de Cristo, el Concilio Católico obligó el diezmo católico, y por encima con amenazas de excomulgación. Si no diezmaban los feligreses, los excomulgaban. Así que aquí todos, tanto los protestantes como el catolicismo, se deben de callar la boca. Aquí, porque el diezmo monetario no es bíblico, sino que el diezmo verdadero era levítico, solo para los levitas, de la tribu de Leví. Y había dos clases de diezmo, o sea, 2 diezmos al año. Uno anualmente y otro cada 3 años. Y eran trigo, cebada, animales o lo que sea, menos dinero. Sí, Abraham diezmó de lo que consiguió, pero no era tampoco moneda, me parece, yo que sé. Ahora eso. Así que tanto los católicos como los que cobran, los protestantes que cobran diezmos, se tienen que callar la boca. Y lo digo así, con la boca abierta y de corazón. Tanto el católico como el diezmero se deben de callar la boca. El católico, porque los primeros que fueron poniendo el diezmo fueron los católicos, o sea, el sistema católico, amenazando de excomulgar para todo el que no diezmara. Y después, porque supuestos protestantes y supuestos pastores agarraron el diezmo como un gran negocio, porque el negocio lo empezó primero el Concilio Católico, porque ahí vieron de billetes, dinero, y se gana. Si yo me dedicara a simplemente, cuidado, simplemente a pedir el 10% por cada mes a la gente, viviría como un rey. No ganan ni nada. Por eso hay también iglesias protestantes o supuestamente protestantes, que son iglesias con muchos creyentes, grandes iglesias. Y así, pues esos supuestos pastores van de corbata, con coche y tal, porque ganan mucho. Pero recuerdo, quienes empezaron primero fueron el sistema católico. Así que callaos la boca con el tema de lanzar el tema del diezmo, que sois unos ignorantes e hipócritas. Tanto como los supuestos pastores que cobran el diezmo. Fueron vuestros líderes primero. Y si no, buscar. A ver si lo encuentro así. Bien. Esto de Abraham. ¿Ves que es el diezmo tal? Se van a Génesis.
Pero el catolicismo también pidió dinero. Orígenes tal, a ver, lo tengo en un vídeo también, tengo que buscarlo. Vamos a leer por aquí. El diezmo, una práctica antigua que consiste en dedicar la 10ª parte de los ingresos a causas religiosas, ha sido un tema de debate y discusión a lo largo de la historia. En el contexto de la Iglesia Católica, el diezmo tiene un significado particular, arraigado en las enseñanzas bíblicas y en las tradiciones de la Iglesia. Este artículo profundiza en la comprensión católica del diezmo, investigando su origen bíblico, su evolución histórica y su significado actual. Ya, en primer lugar no practican el diezmo bíblico, practican el diezmo monetario. Eso... Orígenes tal... Sí, aquí pone bases bíblicas, como ponen en muchos protestantes. No, que es... Porque... Sí, habla mucho y tal, pero es que no, el diezmo que practica el sistema católico, él es el mismo que el protestante. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a hacer un poquito... Al final metí otro tema. Origen bíblico del diezmo. La práctica del diezmo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis, se narra cómo Abraham, considerado el padre de la fe judía y cristiana, ofreció el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, luego de su victoria sobre los reyes de la región. Génesis 14, 18 a 20. Este acto se considera un preludio del sacerdocio de Melquisedec, prefigurado en Jesucristo. La ley de Moisés, registrada en el libro del Deuteronomio, establece el diezmo como un mandato religioso. Dios instruye a su pueblo a dedicar la 10ª parte de sus cosechas y de sus animales a la tribu de Leví, que estaba encargada del servicio religioso en el templo. Deuteronomio 14, 22 a 29. Este diezmo se dividía en 3 partes, una para el consumo del propio pueblo, otra para los levitas y una tercera para los pobres y necesitados. El diezmo en el Antiguo Testamento tenía un significado profundo. Era una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas, de expresar gratitud por sus bendiciones y de contribuir al sostenimiento de la comunidad religiosa. Ya el diezmo católico no lo reparten en 3, siendo en 2. Porque lo que la parte primera se lleva a la segunda. Y la tercera parte para los pobres se la reparte para los pobres, y parte de los pobres se lo llevan al catolicismo. Bien, ahora el diezmo en el Nuevo Testamento. No hay diezmo en el Nuevo Testamento. Cuidado. Cristo habló sobre el diezmo cuando la viuda pobre habló a los apóstoles y dijo: mirad, esa mujer viuda dio todo sustento, dio más que los fariseos, porque los fariseos daban de lo que les sobraban, no daban diezmos, daban de lo que sobraban, pero ahí la viuda dio ofrenda. Sin embargo, los fariseos daban el diezmo, se agarraban a la ley, no a la gracia, sino a la ley. Daban los diezmos, pero de lo que les daban. Por eso Jesús dijo que eran unos hipócritas, porque hay que hacer una cosa y la otra, y que ellos daban de lo que les sobraban. Vamos a ver qué dice aquí. El diezmo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el diezmo no se menciona explícitamente como un mandato obligatorio. Sin embargo, Jesús no lo condena, y en algunas ocasiones hace referencia a la práctica del diezmo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Jesús critica a los fariseos por su enfoque legalista del diezmo, acusándolos de descuidar la justicia, la misericordia y la fe. Lucas 11, 42. San Pablo, en sus cartas, habla de la importancia de la generosidad y la ofrenda voluntaria para el sostenimiento de la Iglesia y para ayudar a los necesitados. 2 Corintios 9, 6 a 7. Esta enseñanza enfatiza la libertad del cristiano para dar, más que la obligación de un porcentaje específico. Vale, en el Nuevo Testamento el diezmo fue abolido. Fue abolido porque estaba bajo la ley. Era una obligación
Dios obligó, dio un mandato, dio mandato a los judíos. El diezmo era levítico, era para los judíos, no para los gentiles, lo cual la Iglesia Católica no tiene que cobrar el diezmo, o no tiene que pedir el diezmo. Y los protestantes, o ciertos protestantes, no deben, por poder se puede, pero no deben pedir diezmo, y menos diezmos semanales, porque aún es más antibíblico. Jesús no es que no prohibiera, Jesús le dio el sentido a la ley. Y aquí en el Nuevo Testamento claramente estaba hablando para dar ofrendas, para dar ofrendas, que los gentiles demos ofrendas también. Y reprendió a los fariseos porque no estaban haciendo la justicia, estaban viviendo bajo la ley en el Nuevo Testamento, ya no estaban haciendo la justicia de Dios. Si Dios en el Nuevo Testamento ya no exige el diezmo, sino ofrendas, los judíos estaban cumpliendo nada más que una ley, o sea, un mandato por ley que Dios no acepta ya. Que tú quieres ofrendar trigo, tal, de acuerdo, sí, ofrendas, porque Pablo lo dijo claramente. Cada lunes, creo que dijo así, o cada primer día de la semana, no cada lunes, perdón, es que se me va la cabeza. Cada primer día de la semana, cada uno dé lo que haya juntado. Y eso es un mandato de Cristo. Demos ofrendas, porque ya los sacrificios se fueron. El diezmo es levítico, es para los judíos, no para los gentiles. Y la Iglesia Católica es gentil, no es judía. Aunque haya judíos católicos en Israel, la Iglesia Católica nace en Roma, creada por gentiles. Demos, no diezmos por fe, demos ofrendas, como dicen en el Nuevo Testamento. Esto hablaba para los judíos, o sea, para los judíos, bueno, sí, que eran judíos, para los maestros de la ley, para los fariseos. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente, pum, pum, y se olvidan de la justicia y el amor de Dios. Daban lo que sobraban. Sin embargo, pues la viuda pobre dio de corazón. Y esto, para donde sea, la Iglesia Católica, lo que es la jerarquía católica, para los pobres, del 100% el 1%, como mucho. Para las viudas, no se refiere a las viudas que se le han muerto a los maridos, también a ellas, pero bueno, poco dan. ¿Por qué os creéis que el Vaticano es el banco más grande de todo el planeta, donde hay más dinero, hay más economía? Por los robos que ha hecho, por los diezmos y por eso, porque no dan todo, no dan todo, ni siquiera la mitad, ni siquiera la 10ª parte dan a los pobres. El diezmo en la Iglesia Católica, vamos a ver, vamos por partes. La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha reconocido la importancia del diezmo como un acto de fe y de caridad. Sin embargo, no lo considera un mandato obligatorio como en el Antiguo Testamento, sino que lo presenta como una práctica voluntaria y un signo de gratitud hacia Dios. En primer lugar, pues ya aquí habla de materiales, Dios no le hace falta dinero, ni casas, ni nada. El diezmo y vuelvo a repetir, que Dios exigió a los judíos era el levítico, para alimentar a los pobres, a las viudas y a los levitas. Punto. Mirad, sí, lo voy a copiar yo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2043,
afirma, la Iglesia necesita medios materiales para llevar a cabo su misión. Los fieles están llamados a contribuir al sostenimiento de la Iglesia, según sus posibilidades. Esta obligación moral se funda en la justicia y la caridad. Ya no habla de voluntad, sino obligación. O sea, que están obligados a dar el diezmo. A día de hoy, y lo tienen muy callado los católicos. Ya no es desde el año 820 y tantos, después de Cristo, sino que a día de hoy, por lo que se ve, aún exigen el diezmo. Obligación. ¿Ve que obligación? Aún siguen con la amenaza, seguramente, de excomulgar. Como veis, la Iglesia Católica, en el Catecismo, número 2043, afirma que la Iglesia necesita medios materiales para llevar a cabo su misión, no la misión de la palabra de Dios, materiales. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? No llevéis ni alforjas ni nada, sino entrad en la casa, que os inviten, os quedáis allí, el tiempo necesario, y comáis de la comida que os den. Y el que no os reciba, limpiaos, salís del pueblo y limpiaos las sandalias y tal, del polvo, todo eso, ¿no? Id por los sitios y quien os dé, recibirlo. No dice pidáis el diezmo, sino de lo que os den, vivid de lo que os den. Pues la Iglesia Católica, lo que es la jerarquía católica, se apropia desde el principio de todo y obligan a diezmar. Están obligando desde siglos, incluso cuando la Inquisición, la gente que morían tenían propiedad, o sea, que eran asesinadas por la Inquisición. Lo que es la jerarquía católica se apropiaban de sus propiedades. Hay un vídeo que lo pongo, que lo tengo ahí. Se apropiaban, aún por encima, y a lo mejor había familias que dependían de esa propiedad, pues se apropiaban. Y en el concilio del año 825, pues amenazaban obligaban a la gente, amenazaban a la gente con excomulgarlos si no diezmaban, obligaban. Aquí lo está diciendo claramente. Esta obligación moral se funda en la justicia y la caridad. La justicia y caridad del catolicismo, de los hombres, no de Dios. Porque Dios no te va a obligar a diezmar. Dios no te va a obligar a que des ofrendas. Es voluntad de cada uno. Dios nos hizo libre. Nos aconseja, nos dice, pero no nos obliga. Ojo que algunos supuestos pastores o protestantes también amenazan de una forma mucho más suave. Si no diezmáis no vais a ser de bendecidos, Contra más diezméis, más bendición hay. Eso es una mentira. El diezmo no es bendición para uno, sino bendición para los que reciben el diezmo. En el Antiguo Testamento era una bendición de Dios a los levitas. La Iglesia Católica no establece un porcentaje específico para el diezmo. La decisión de dar y la cantidad a dar son una cuestión de conciencia personal y de las posibilidades de cada individuo. Sin embargo, se anima a los fieles a contribuir de manera generosa y proporcional a sus ingresos. Ya, a sus ingresos. Ya van por el dinero. Lo que es el Espíritu Santo, No tenía yo pensado alargar el vídeo. Como yo digo siempre, nunca preparemos las cosas porque es el Espíritu Santo quien te guía. Y ya el Espíritu Santo me estaba empujando. Venga, continúa. Pues aquí está. A sus ingresos. A la economía. ¿Por qué no el sistema católico o por ejemplo a los católicos? Yo le animo que en vez de dinero compren pues arroz, patatas y todo eso así, y se lo den a la Iglesia Católica,
a los líderes, ahí tenéis el diezmo, o ahí tenéis la ofrenda. Lo que era en realidad la ofrenda, lo que era en realidad el diezmo, material de la tierra, productos de la tierra, no dinero. Que hoy en día el mundo funciona con el dinero. ¿Por qué no damos? No solo los católicos, los que dan diezmo, ¿por qué no? Yo no doy diezmo. ¿Por qué no dan arroz, patatas, zanahorias, avena? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si vamos con el 10% de ese material, o damos un tanto por ciento de ese material cada mes, tanto los líderes católicos como los líderes o supuestos líderes protestantes se quejan, ponen cara de sapo, por decir algo, se les transforma la cara, porque ellos desean dinero, tanto los líderes católicos como muchos supuestos pastores. Les transforma la cara, porque no ven billetes. Aquí donde vivo yo, a unos metros, había una supuesta iglesia evangélica y el supuesto pastor pedía el diezmo. Los creyentes también le ayudaban mensualmente, porque él no tenía trabajo, no tenía dinero y tal, pero resulta que se lo fundía todo en ir junto a Marco Witt, a Carluna y a otros sitios, en vez de coger para su casa y vivir él tranquilo. No, se iba por ahí, y por lo que dicen era un borrachín también. Pues ahí a día de hoy no hay una iglesia ahí, está para alquilar ese local. ¿Qué pasó? Dios quitó esa iglesia de ahí. ¿Por qué? Que le den gracias a Dios por haber hecho eso. Porque hay muchas supuestas iglesias que están millonarias, y el día de mañana que tengan que estar delante del tribunal van a ser juzgados, y a ver qué van a responder. Bueno, después aquí pone diferentes formas de contribuir: ofrendas, donaciones, voluntariado. Ofrendas bíblico. Donaciones en realidad son ofrendas, pero la pone el catolicismo, pone tres cosillas. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Ofrendas. Las ofrendas son contribuciones voluntarias que se realizan durante las misas y otros eventos religiosos. Mentira. No son ofrendas religiosas. Ahora, yo estuve, ya dije en algunos vídeos, en un centro de acogida católico de la diocesana de Cáritas, y me pasaron a la fase 2, que es la fase 2, te permite estar pues más tiempo ahí acogido, y me cogieron porque gracias a Dios. Una, porque hablé sinceramente, me prohibían predicar el evangelio, o sea, la palabra de Dios, y dije no, yo obedezco a Dios que a vosotros. ¿Qué me quieres echar? Pues allá vosotros, porque me habían amenazado. ¿Ya sabes dónde estás? Sí, sé sobre dónde estoy. ¿Quería echarme? Pues me voy ahora mismo, pero yo voy a predicar, y ni tú me lo voy a prohibir, porque yo también tengo el poder de predicar, no solo los sacerdotes. Y la segunda es porque trabajaba yo allí, o sea, le hacía buen trabajo, iba a jardines y llevaba un equipo de jardinería, y mi trabajo se notaba, había jugo, ganaban mucho ellos, y me agarraron y me mantuvieron más de 1 año y medio por ahí, hasta que ya pues empecé a cobrar una ayuda, y ya estando yo cobrando una ayuda no podía estar allí, porque la ley decía claramente que si estoy cobrando una ayuda ya tengo medios para poder sobrevivir. Bueno, que si no me hubieran mantenido allí. ¿Por qué? Porque yo en el trabajo rendía, y a ellos les interesaba, y el encargado habló sobre mí. Oye, mira que él sí, él trabaja,
Él cumple. Por eso me pasaron a la segunda fase. Y allí me hacían, cuando llegaba el tiempo de ofrendas y tal, me hacían cortar unos pedazos de troncos en pequeño y tal, y tonterías, ¿no? Y yo lo hacía a regañadientes porque veía que era una tontería. Ofrendas de estas, si esto no son ofrendas bíblicas. Pero bueno, era religiosidad, pero bueno, eso lo hacía. Así que no es eventos religiosos durante la misa, no. Porque cuando los apóstoles dijeron, bueno, cada primer día de la semana hagáis ofrendas de lo que hayáis reunido. No se juntaban para hacer reuniones, sino se ponían en un sitio una vez por semana, recogían los apóstoles las ofrendas y las repartían entre los pobres, los más necesitados, según le hacía falta. Donaciones. Las donaciones pueden ser realizadas a la Iglesia, a obras de caridad o a organizaciones católicas. Mentira. Eso no es bíblico, esto es mundano. La donación, hombre, que tú después de la ofrenda le quieres dar algo más a la Iglesia, vale. Pero esas donaciones no son bíblicas, son puestas por el hombre. Voluntariado. Voluntariado. El voluntariado es una forma de contribuir a la Iglesia con el tiempo y el talento. Sí, pero se llama discipulado o voluntario, está bien. Ahí sí. ¿Qué? Mucha gente se ponía en voluntaria para ayudar a Jesús. Pero donación no es bíblica. El diezmo en la actualidad. A ver qué pasa. El ratón. En la actualidad, el diezmo sigue siendo una práctica importante en la Iglesia Católica. Se considera un signo de gratitud hacia Dios, una forma de apoyar la misión de la Iglesia y de contribuir al bienestar de la comunidad. La Iglesia Católica no exige un diezmo obligatorio, pero anima a sus fieles a contribuir de manera generosa y proporcional a sus posibilidades. La decisión de dar y la cantidad a dar son una cuestión de conciencia personal. El diezmo es un acto de fe y de caridad que permite a la Iglesia llevar a cabo su misión evangelizadora, social y educativa. Bien. Es una forma de expresar el amor a Dios y a la Iglesia, y de contribuir al bien común. No. Bien, vamos a ver. Aún siguen practicando el diezmo. Que ya no obligan, ya no digo que no. Pero el concilio, a principio del diezmo, obligaban. Vieron de que obligar sobre el diezmo era incorrecto, era antibíblico. Que el diezmo, otra vez digo, que no es obligatorio para los gentiles. Y no es bíblico un diezmo a una iglesia católica o con dinero o lo que sea. El diezmo simplemente era para los levitas, heredad de los levitas, y ningún católico o gentil es levita. Como dijo aquí, el diezmo es un acto de fe y de caridad que permite a la Iglesia llevar a cabo su misión evangelizadora, social y educativa. mentira. Es una forma de expresar el amor a Dios y a la Iglesia, y de contribuir al bien común. Mentira, no es nada para evangelizar. El diezmo era para los levitas, para los pobres y las viudas. Y punto. Ahí la Iglesia no debe coger ni siquiera un grano de lo que sea. Vamos a ver un momentito, a ver si me aparece lo del concilio en imagen. Aquí va a ser muy difícil. Lo tengo... Vamos a ver. Año 825 creo que era. El diezmo de... Vamos a ver.
historia. Año 325. Diezmo. Mira. Monetario es. Y esto, esta imagen me lo creo porque sí. La Biblia. El diezmo monetario es un invento, no es bíblico. No veo yo ahora. El concilio ha hecho muchas cosas que no quiero pasarme. Voy a pausar para poderlo encontrar. Bueno, y no era en el 825, era en el año 585, perdón, me equivoqué yo, por eso no lo encontraba. Mirar, leer. En catolicismo, durante el Consejo de Tours en 567, se promulgó un decreto para la recolección del diezmo 7 en 585. Durante el Segundo Concilio de Macón, se adoptó la obligación de una contribución a la Iglesia con el fin de un desarrollo estructural en los templos. El diezmo no era la 10ª parte sino un atributo de acuerdo a la realidad económica de la persona. Se le daba al obispo, pero más tarde el derecho pasó a los sacerdotes parroquiales. 89. La Iglesia Católica ya no requiere el diezmo. En Derecho Canónico 10. Vamos a poner aquí correcta la información. Es que tengo muchos números en la cabeza. Aquí está. Ahí. Bueno, vamos a leerlo todo. O la parte que... Aquí van a poner lo que les dé la gana. Y... Su idea no fue completamente aceptada, hasta que en el Concilio de Meicán, en 585, los obispos galos impusieron la práctica del diezmo en sus diócesis. Tristemente, el diezmo iría a parar a las arcas de la Iglesia, y solo un pequeño porcentaje para los pobres. ¿Veis? Lo que yo dije. Todo el diezmo prácticamente fue a las arcas del catolicismo. Y una pequeña parte a los pobres. Lo que yo dije. Hablo del catolicismo, de los líderes católicos, no de los católicos. Práctica. A ver si ahora aparece. Por eso, quien practicáis los diezmos monetarios y todo eso, debéis callaros la boca. Ni acusaros los unos a los otros. Por lo que esté haciendo es hipocresía, juzgar y condenar a los demás. El católico juzga por los diezmos y condena por los diezmos del protestantismo. Y el protestantismo igual. Se juzgan unos a otros condenándose cuando practicáis el mismo pecado, cobrando el diezmo monetario. No aparece aquí lo que yo estoy buscando, porque así me dio mucho mejor. Ajá, aquí está. A ver si se abre. Permitir. Aquí está. Bien. En el año 585, y lo podéis buscar, no esto, sino desde cuándo se empezó el diezmo.
585 después de Cristo, Concilio de Macón. La Iglesia Católica decreta el diezmo en dinero para cristianos. Y en el quinto párrafo no sé qué, será excomulgado quien no pague el diezmo a la Iglesia romana, perdón. Después aquí no sé qué narices que pone. Bueno, esto es una falta de respeto por parte de mucha gente, de muchos supuestos protestantes. ¿Está loco Luis Toro? O llamarlo Toro Loco o Loco Toro. No, bien. Hay que hablar con la gente como hay que hablar y punto. No faltando al respeto. Aquí lo tenéis. Pero claro, no solo la Iglesia Católica obligó en ese tiempo el diezmo, sino que iglesia, algunos supuestos pastores protestantes, lo que sea, lo obligaban al estilo Finolis. Contra más diezméis, más bendiciones. ¿Dónde dice eso Dios? Tanto unos como otros son unos mentirosos. Es lo que pasa. Bien. Año 500 del concilio. Esto lo voy a quitar de aquí. Lo ponéis así, vais buscando. Tanto protestantes como católicos. Y principalmente los católicos. Jesús claro que habló del diezmo, pero no fue lo obligatorio, ni dijo que había que diezmar, había que ofrendar, porque ya pasó el diezmo. Aquí dice, Jesús no abolió el diezmo, pero sí recalcó la importancia del corazón total. ¿De dónde proviene esta opinión? Si no hay que diezmar ya no es necesario diezmar. Estamos en la gracia, no en la ley. El diezmo en la iglesia, etc. Bueno, esto es lo mismo. No es obligatorio, tal. Buscan las formas de alegar el diezmo. Y más el diezmo monetario. Repito, ¿por qué no se diezma productos de la tierra? Porque muchos líderes le interesa el dinero. Hoy en día manda el dinero, el don dinero. Diezmo, Bueno, pues ya hemos rematado con el tema sobre es que el diezmo y tal. Ya os digo, ni uno ni otros podéis reclamar a nadie. Un poquito más. Pues ya, pues Pacheco con ya el pastorcillo, me da forma de hablar. Vamos a ver lo que dice. El pastorcillo ya fue a comer al restaurante católico y vio que la comida ahí está para chuparse los dedos. Y pues sabe que sus taquitos en su changarrito están de la patada. Y pues le preocupa que sus clientes pasen por los templos católicos y ya no regresen a sus business y se le acaba el negocio. Vale, otra cosa que el catolicismo, pues muy ignorante, van pues con el pinchar, se pinchan unos a otros, tanto prostes como católicos. Donde ponía chambarrito por aquí, ¿no? Y después templos católicos. Pasen por los templos católicos. Yo digo una cosa, católicos, ni en los champarritos de los protestantes, ni en los templos católicos mora Dios. Ya no vive Dios en templos hechos por manos de hombre. Vosotros decís que los templos hechos por manos de hombre es la casa de Dios. Lo voy a mostrar bíblicamente, que Dios ya no vive en templos hechos por manos de hombres.
Hechos 17, del 24 al 25. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombres? En edificios. Cuando murió Cristo, Dios se fue de los templos de hombres. Cuando se rasgó el velo del templo en los judíos, se rasgó de arriba abajo o de abajo arriba. Los mismos fariseos se dieron cuenta de que Dios se fue de ahí. Sí, antiguamente Dios vivía en templos hechos por manos de hombres. Pero desde el momento que murió Cristo, Dios abandonó esos templos. Y los fariseos se dieron cuenta. Se echaron las manos a la cabeza diciendo, oh, se les fue Dios de ahí. Por eso Dios hoy en día no vive en esos lugares, no vive en vuestros templos, ni en los chambarritos como decís vosotros. Ahora Dios vive en el templo del ser humano, o sea, en el corazón. Somos nosotros templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Nosotros, no los edificios hechos por manos de hombres. La iglesia somos los creyentes, y los creyentes somos ya templos del Espíritu Santo. Primera Corintios 3, del 16 al 17. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora que me vino otra inspiración, y no mía, sino del Espíritu Santo, es sobre si alguno destruye el templo de Dios, el templo que somos nosotros, Él lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Estamos apartados para Dios y apartados de este mundo. Así que católicos y no católicos, protestantes y tal, y gente del mundo, fumar, beber, o sea, emborracharse, es destruir el templo de Dios. Drogarse también. ¿Por qué? El fumar mata. Ya el que muere por causa de fumar ha destruido el templo de Dios. Emborracharse. El que muere alcoholizado ha destruido el templo de Dios. Drogarse, el que se muere por sobredosis, ha destruido el templo de Dios. Y hay muchas más. Hay muchas más. No podemos o no debemos destruir el templo de Dios. El ser humano es templo de Dios desde que Dios dejó los templos de piedra, los templos hechos por manos de hombre. Católicos, yo puedo deciros, no puedo condenaros, pero os puedo juzgar lo que hacéis. Muchos católicos fumáis y muchos están muriendo por fumar, por beber, o sea, alcoholizados, y muchos católicos drogados. Estáis pecando y decís ser iglesia de Dios, iglesia de Santa. Ojo, no es lo mismo pecar voluntariamente sabiendo que eso mata, a pecar por debilidad, sin querer, porque somos débiles. ¿Quién
peca voluntariamente, ya no hay más sacrificios por los pecados. Ojo, católico, lean la palabra de Dios, volveos a Dios, pedís a Dios en el nombre de Cristo que os dé revelación, que os toque el corazón, y llamaos como queráis, católicos, papastros chungos, lo que sea, pero seguir a Cristo, no a líderes humanos que cometen errores. Yo no confío en los pastores, yo escucho la palabra y es el Espíritu Santo mismo quien a mí me da convicción de quién es varón de Dios y quién no. Por eso sé que dentro del protestantismo y no protestantismo hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y yo ni soy católico, ni soy protestante, ni adventista, ni nada. Yo soy de Cristo. Lo escucho todo. No me dedico a decir estas tonterías. Yo escucho al católico. Y después no doy mi opinión, sino mi sentir por el Espíritu Santo. Yo no voy engañando al católico, ni criticándolo, ni juzgándolo para condenarlo. Yo sí juzgo, porque puedo. Lo que no puedo juzgar es cuando cometo el mismo pecado que aquella persona. Ahí no puedo juzgar. Porque si cometo el mismo pecado que esa misma persona, soy un hipócrita. Yo si fumase, yo fumé hace muchos años, hace más de 30 años que dejé de fumar. Y por problemas de salud también. Si yo a día de hoy estuviese fumando, yo no podía arremeter o juzgar a alguien que fumara. No le podría decir, oye, que estás pecando. No, yo me tendría que callar la boca. No distinguís a los varones de Dios. Decir, no, sí, mucho bla bla bla, mucho comentario, pero nada de Dios, mucho bla bla, pero tal, es que la Iglesia Católica es la Iglesia Santa. No, mi gente, no, y no voy en contra del católico, no voy en contra de la persona católica, voy en contra de las enseñanzas católicas, porque está demostrado que el sistema catolicismo es sinagoga de Satanás, de que vuestros líderes no están interesados en vosotros, siempre os forzaron a creer, y Dios en su justicia no fuerza. Sois libres de escoger el camino que querráis. Cuando a mí me quisieron obligar a hacer cosas de católicos, del catolicismo, donde estuve viviendo temporalmente porque no tenía dónde vivir, les dije que no, ni me rebajaría ni arrodillaría ante un hombre, ni ante imágenes, ni dejaría de predicar. Me da igual que me amenazaran de expulsarme de allí. Dije, no, yo obedezco a Dios, no a los hombres. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Él terminó en manos del faraón. El faraón lo amenazó a muerte. Y dijo, no importa, ¿verdad? Dijo, no importa. Yo obedezco a mi Dios, no a los hombres. Aunque corra peligro mi vida, aunque se me mate. El faraón quedó asombrado, extraordinario. O sea, quedó contento con él, que a pesar de que podía morir, él no se negó a Dios. Y lo puso como mano derecha, como el segundo. No por encima del faraón, pero como segundo, ¿verdad? Pues me pasó a mí lo mismo. Me pusieron en la fase 2 para seguir allí un tiempo más y me ayudaron para obtener una ayuda. Dios obra. Sí, he vivido en medio de los católicos, tanto cuando pequeño y cuando a día de hoy. Sí, he estado casi 2 años en medio de católicos, pero he dicho, yo soy de Cristo y no del catolicismo, y punto. Y al que le guste bien y al que no, pues que le eche azúcar. Y si me queréis echar, pues me echáis, pero yo tengo el favor de Dios y Dios me dará con qué, y me dio con qué. Me mantuvieron allí, me tuvieron que tragar, y punto. Y Faraón le pasó lo mismo, tuvo que tragar a José.
Ahora vosotros que no tenéis valor, no tenéis respaldo del Espíritu Santo y hacéis caso a los feligreses, os amenazan, ¿eh? Os amenazan y ya os achantáis, sois como gallinas. Los líderes no os pueden, si son de Dios, no os pueden o no deben amenazaros. Ellos deben cumplir. Si dicen que son de Cristo, que son representantes de Cristo, que den ejemplo. No os obliguen. Os digan, os aconsejamos, os enseñamos, os guiamos. Pero obligar, no. Y más matando gente. A día de hoy, con la excomulgación. La Iglesia católica, lo que es la jerarquía católica, no tiene poder para eso. Solo Dios da y quita. Solo Dios tiene el poder, no la Iglesia. Mi gente, podéis creer en quien querráis. Yo no estoy obligando. Yo estoy dando lo que el mismo Espíritu Santo me guía, me dice. La Iglesia católica está creada por el diablo. Y el mismo diablo os hace creer que sois iglesia de Cristo. Pero mentira, mentira. Porque Jesús en ningún momento dio las enseñanzas que está dando el sistema jerárquico católico. Para nada. Usan la palabra y después se contradicen. A lo mejor leen una cosa y después hablan otra. Lo que no está puesto. Ya os digo, católicos, nadie os puede obligar, y menos con amenazas. Y lo que es la jerarquía católica, desde siempre fue una institución política religiosa metida en donde no se debe meter y amenazando, siempre. De hecho, yo hice el servicio militar y el poder total que tenía allí no era el capitán general, era el cura. Y antiguamente, cuando había la Segunda Guerra Mundial y la guerra que había, ¿quién tenía el poder allí? El catolicismo. Los feligreses, los líderes católicos. El cura iba por allí, hasta se ponía recto. El general, ¡pum! Era el mandato más alto que había, el feligrés. De oídalo con el feligrés, perdón. El líder católico. Así que vosotros allá, no soy yo el que habla. Esta es la cortina. Bueno, recordad, el templo de Dios somos los creyentes, no templos de piedra o hechos por manos de hombres. Ya no vive ahí Dios, vive en nosotros. Y ayuda a los protestantes. Bueno, esta es otra hipocresía. Dios te siga iluminando, Santi, para que tus predicas ayuden a los protestantes a volver a casa. Como si el católico no tuviese necesidad. Vamos a ver y no voy a hacer más porque ya... La pregunta sería, ¿por qué está mal hacerse católico? Siguiendo la doctrina y argumento protestante más usado de Jesús, no dejó ninguna iglesia o religión salva, o lo único que debes hacer es aceptar a Cristo como Salvador y creer en tu corazón y ya eres salvo. Entonces da igual en qué iglesia o denominación esté. O si nos vamos más lejos, no importa en qué religión esté, si al final lo único que importa es aceptar y creer en Jesucristo. Y también dicen que ninguna religión salva, solo la fe en Jesucristo. Entonces no tengo necesidad de volverme evangélico para ser salvo. Bueno, usted aquí en parte se contradice y en parte tiene razón. Pero es ecuménico esta persona. No importa que esté en cualquier religión. Después dice que las religiones no salvan. Eso es cierto. Pero sí importa saber dónde estamos de pie. Si yo estoy en una religión, no estoy en Cristo. Porque Cristo no es religión. Cristo es salvación y religión es tradición. Bueno, pues nada, mi gente y católicos, ya sabéis, no todo el mundo ataca al católico, ¿vale?
muchos hablamos para que vosotros entendáis. Ahora, de vuestra mano, en vuestro corazón está el decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Ves? Aquí está, el pastor tiene 60.000 sectas. Es que después dicen, no, es que a nosotros los protestantes nos atacan a los católicos. Si ellos tiran piedras también y después van de víctimas, es que son hipócritas. Pues nada, mi gente, no hay más por hoy o por ahora, claro.